Bueno, vamos a empezar, se irán integrando el resto de los compañeros. Yo entiendo que la tentación de un break pues siempre rompe ritmo, pero bueno, vamos a ver, está con nosotros ahora Salvador Alemany, que es el presidente del Círculo de Economía y el presidente de la empresa de infraestructuras Abertis. Le hemos pedido a Salvador Alemany que en esta ponencia nos hable en su doble condición de presidente del Círculo de Economía y de presidente de Abertis. Y Salvador nos ha comentado que él va a hacer una exposición de entorno económico y luego en las preguntas se le puede preguntar sobre Abertis, sobre economía, sobre lo que estiméis oportuno. Sin más preámbulos. Bien, buenos días. Bien, espero que después de la larga sesión previa os quede un poco de fuelle para aguantar mi presentación, que de todas maneras voy a tratar de que se cumpla, digamos, el espacio que Ángel me ha ofrecido y que agradezco una vez más a la pie su amabilidad de invitarme a participar en esta gran fiesta que es la de la propia asociación. En primer lugar, voy a tratar de justificar, como debe hacer todo ponente, que se precie un poco el título. Hablemos de recuperación. Alguien puede pensar que estamos subvencionados por algún tipo de causa que trate de introducir optimismo o trate de promocionar los brotes verdes. No es exactamente el pensamiento que tuvo el Círculo de Economía cuando en las recientes jornadas anuales que el Círculo de Economía organiza a finales del mes de mayo, colocó este lema, este leitmotiv para las jornadas, repito, que hacemos anualmente, solemos hacerlos en Sitges, cerca de Barcelona, como conocéis. La idea del hablemos de recuperación no quiere partir de la idea de reconocimiento de una situación concreta, ni que el ciclo ha llegado a su punto más bajo y ya es momento de hablar de recuperación. No quiere decir esto. No quiere decir tampoco que la situación sea ya el momento propicio por cualquier otro motivo. La idea de hablar de recuperación es, en todo caso, lo que necesitamos hacer en cualquier momento que tengamos conciencia de que algo debemos cambiar de la línea en la que nos encontramos inmergidos. Y esta sí que fue la idea que dio lugar a que el lema de las jornadas fue hablemos de recuperación, en lugar de, por ejemplo, la primera idea que nos vino, que era vamos a construir una agenda para salir de la crisis. Tratamos de no resultar ni inconvenientes en el concepto de introducir la crisis en el lema, el concepto de crisis en el lema, ni tampoco venir a decir este es un momento para salir de la crisis. Esto ya se verá. En todo caso, lo que es evidente es que hemos de hablar de qué hay que hacer para mejorar la situación en la que estamos instalados. Y por este motivo empezamos a decir por qué creemos en la recuperación o en la necesidad de recuperación. Es decir, creo que es evidente que necesitamos creer en la recuperación, pero también es evidente que no resulta una utopía ni una estupidez pensar que la recuperación es posible. Y la recuperación es posible en este y en cualquier otro país, podría decir a priori, por el hecho de que no hay ninguna economía, ningún país que en definitiva se encuentre, si no es por razones bélicas, se encuentre en un cementerio. Es decir, todos los países, a fin de cuentas, salen mejor o peor de las situaciones de dificultad. Consiguientemente, no tiene ningún mérito pensar que hay que creer en la recuperación. Pero para pensar en salir de ella, para salir de la situación de crisis, es necesario, en primer lugar, reconocer la situación en la que nos encontramos. Y, en este momento, creo que todo el mundo reconoce la gravedad de la situación en la que se encuentra la economía global, pero especialmente también nuestra economía.
Es decir, durante un tiempo, es evidente que durante unos meses del año pasado estuvimos en una cierta dislexia o contradicción en aceptar la gravedad de la situación y en algunos casos incluso en aceptar que estábamos ya metidos plenamente en un proceso que nos conducía a la recesión. Pero como que hoy ya sí lo hemos reconocido, es un momento para hablar de cómo salir de ello, teniendo en cuenta, como en cualquier otra situación anómala o enfermedad en el cuerpo humano, primero reconocer la enfermedad es absolutamente imprescindible para darle un tratamiento. Por tanto, ya hemos reconocido. Pero por otra parte, además, y voy a ir rápido en esto, estamos, respecto a lo que fue una aproximación, un asomo de crisis, la de los principios de los 90, vivimos en una sociedad, estamos en una colectividad que está en muchas mejores condiciones, está mucho mejor preparada para afrontar esta situación de crisis que lo que estuvo en las anteriores crisis. Y el tercer aspecto esencial es admitir que buena parte de las decisiones positivas que tomemos en relación a nuestra propia situación personal, situación empresarial, sectorial o como país, es saber que la crisis, y esto algunos de vosotros me lo habréis oído decir en alguna otra ocasión, la crisis es asimétrica. Es decir, tuvo un mismo detonante, que ya no vamos a repetir porque estamos cansados de oír estas palabras, tuvo un mismo detonante que la hizo global, luego vimos claramente que no se producía el decoupling, no se produjo el desacoplamiento de ninguna parte de la economía mundial, sino que toda ella estuvo en definitiva afectada debido a la globalización por la crisis, pero también debemos ir reconociendo progresivamente que la crisis tiene un carácter asimétrico que se manifiesta de un modo distinto en los distintos países y tiene un grado diverso de gravedad en unos sitios o en otros. Consiguientemente, al ser una crisis distinta en los distintos países, acabamos reconociendo nuestra propia situación de dificultad, nuestras propias anomalías que son propias para España, y cada país tiene sus propias peculiaridades, pero nosotros tenemos las propias, y muchos pensamos que ciertos aspectos de la crisis que hoy se nos manifiestan los teníamos ya antes de que el fenómeno global de la recesión llegara a nuestras fronteras. Y, en todo caso, en este país, como en todas partes, en gran parte la salida mejor o peor de esta situación de recesión va a depender de nosotros mismos. Lo que hagamos los actores políticos, empresarios y también los actores sociales, lo que hagamos todos depende de buena parte de ello, más que de las decisiones que también van a influir, que se tomen en las instituciones multilaterales o instituciones globales o en Estados Unidos o en Alemania. Lo que se tome allí va a influir, de acuerdo, pero en muy buena medida nuestros problemas dependen en sus soluciones, o las soluciones dependen para resolver nuestros problemas, dependen de las decisiones que tomemos nosotros mismos. Este es un tema que considero muy importante porque, en general y durante un tiempo, desde posiciones políticas, y no solo en este país, se ha partido un poco de la idea de que esta era una crisis que venía del exterior, venía de unas cuestiones muy identificadas y que tal como venía, se iría. Tal como vino, se iría. Es decir, de alguna manera la pregunta que circulaba o que nos preguntaban a cualquiera que se consideraba algo informado de algún intríngulis de la situación o de alguna información privilegiada era: oye, ¿y esto cuándo terminará? Exactamente igual como un fenómeno que es una tormenta tropical que se puede calcular aproximadamente si va a durar 2, 3 días, 4 días, y a los meteorólogos les preguntan: ¿esto cuándo va a terminar? Bueno, pues entonces mi respuesta ante esto era: ¿a qué crisis estamos haciendo referencia? ¿A la tuya, a la mía o a la de Ángel? Es decir, porque es evidente que
Por ejemplo, Ángel no está en crisis. O sea, entonces no hay problema ahí. Por tanto, cuando alguien dice, ¿y esto cuando terminará? Está hablando de su crisis. Yo puedo tener mi percepción de la mía y Ángel tiene una percepción clara de la suya. No tiene crisis. Entonces, el que no tiene crisis no va a salir de la crisis porque no la tenía, ¿no? Entonces, ante esto, esta es la aceptación específica. No todo el mundo siente del mismo modo la crisis. Sin embargo, hasta Ángel, todos nos comportamos afectados de alguna manera por el fenómeno colectivo. Yo cuento una anécdota, no sé si seguro lo habréis oído, entonces me disculpo, de un consejero de una de nuestras compañías que un día hablando de este tema decía, sí, chico, es una persona, digamos, con patrimonio, ya mayor, sin hijos, no se va a terminar el patrimonio, por decirlo de una manera coloquial, y decía, mira, yo cada año me hacía 2 trajes y este año con esta crisis, pues no me los he hecho. Entonces yo dije, mira, ahora ahí vendría el nombre, mira, pues ¿qué quieres que te diga? Pero a tu edad y a la mía, si no nos hacemos el traje cuando nos lo queremos hacer, no lo vamos a amortizar. Por tanto, es decir, esta temática es un elemento enormemente condicionante. Es decir, la gente se comporta a partir del fenómeno colectivo, a pesar de que quizá no. Y buena parte de las decisiones de este consejero mío y de las decisiones de todos, de esta parte del creer en momentos señalados que tenemos una hoja de ruta, de tener una credibilidad en esta hoja de ruta y de quien la dirige, depende en buena parte más que del fenómeno global, va a depender de ello. Y ya el año pasado, en junio del año pasado, nosotros en el Círculo de Economía, para poner en valor cuando se ponía en cuestión que estábamos en una situación de recesión, hablábamos de que había que hacer determinadas cosas, que era el momento de emprender determinadas cosas y que solo algunas de estas cosas se podrían hacer a partir de un acuerdo político-social global. Un pacto que alguien dijo, bueno, ¿qué decir la Moncloa? Pactos de la Moncloa. Bueno, estas terminologías del pacto de la Moncloa, aquí veo gente muy joven que esto del pacto de la Moncloa no sé exactamente si le va a sonar a lo mismo que a personas que vivimos en aquel momento aquella consideración de un pacto que tenía un carácter muy específicamente social. Bueno, pues no sé si son los pactos como hay que bautizarlos, pero que hay determinadas reformas que es necesario emprender y es el momento de emprender, que no se van a poder hacer si no es desde la perspectiva de una voluntad de pacto global, de consenso de fuerzas políticas y sociales. Ahí también me encaja una reflexión que leí de Jean-Claude Juncker, del primer ministro de Luxemburgo, que dijo una frase que me parece muy relevante de los problemas que están alrededor de la conformación de pactos y consensos globales. Decía Juncker, dice, casi todos los gobiernos saben qué reformas estructurales deberían hacer, pero casi ninguno sabe cómo hacerlas y luego ganar las elecciones para seguir gobernando. Entonces, ante esta cuestión, normalmente en política se juega al corto plazo y hay cuestiones de este tipo que no se pueden hacer en una mirada de cortoplacista y, por tanto. Para muchos de los que se han integrado, le hemos pedido a Salvador Alemany que venga aquí como presidente del Círculo de Economía y como presidente de Abertis. Por eso su conferencia, muchos de vosotros habéis llegado cuando ya había empezado, su conferencia se está centrando como presidente del Círculo de Economía en lo que es la gran visión macroeconómica española. Luego contestará las preguntas como presidente del Círculo de Economía, como presidente de Abertis, indistintamente. Y ya no lo vuelvo a decir más y no vuelvo a interrumpir. Pues, lo de Abertis me lo sé bastante bien. O sea, las preguntas de Abertis no me preocupan. Incluso mi tentación era decir, bueno, ¿y por qué no abro aquí y cuento balance, que es más fácil y menos arriesgado? Pero igual era más aburrido, la verdad. Eso. Entonces, bien, a partir de aquí todo el mundo puede tener su hoja de ruta, su receta, qué es lo que habría que hacer y tal. Y nosotros, pues, también tenemos la nuestra. Y hablo ahora, como me ha ayudado Ángel a recordar, desde la perspectiva del Círculo de Economía. Hay una serie de cuestiones, tenemos recetas, y tenemos recetas globales, muy completas, de hablar de todas las reformas estructurales posibles, poniendo el acento más en unas que en otras. Este discurso, todo el mundo, cualquier think tank que se precie, se la ha hecho. Pero entonces esto da para hacer libros, y aquí trataría yo de centrar
unos puntos que me parecen especialmente importantes en esta actuación que ahora se necesita emprender con una visión combinando el corto con el medio a largo plazo para estar en mejor situación cuando salgamos. Y empezaré por hablar de algunas medidas a tomar desde la perspectiva de la acción política. A mí el tema que me parece más importante, aunque ya resulte un poco tópico, voy a tratar de dar una visión un pelín más novedosa a algunas de las cuestiones de cómo se está tratando. La primera cuestión es normalizar el funcionamiento del sector financiero. Sé que aquí vais, como diría yo, vamos, empachados con todo el día de ayer y con esta mañana del sector financiero y yo hago un análisis desde fuera, no exactamente un análisis desde la posición estrictamente empresarial, quiero dejar claro. No estoy hablando desde la perspectiva ni de la pequeña y mediana empresa, ni tan solo de la gran empresa como Abertis, que tiene una determinada percepción desde uno o de otro ángulo, una determinada percepción del funcionamiento del sector financiero. Hablo desde el funcionamiento de la economía y de los efectos que la falta todavía de normalización del sistema financiero como elemento de alimentación, como el flujo sanguíneo que alimenta la economía, como se está utilizando la expresión tópica, pero que realmente es cierta del papel que juega las finanzas en el funcionamiento normal de la economía. Y este me parece hoy un tema importantísimo desde un punto de vista incluso no de parte, incluso no sectorial desde el sector financiero o desde las empresas. Es muy importante que acertemos en la toma de medidas para hacer llegar el crédito a las empresas viables. Lo del viables es la trampa. O sea, el hacer llegar el crédito a las empresas, bueno, pues es una petición que sugiere, según en qué lado estés del juego, de la política, del sector financiero o de las empresas, pues sugiere posiciones defensivas. Sí, pues ya lo queremos. Lo que pasa es que no hay demanda solvente. Bueno, o otros pueden estar diciendo no dan ya un euro de crédito. Es decir, hay posiciones predeterminadas. Como que no hablo desde ninguna de estas posiciones, introduzco este concepto de hacer llegar el crédito a las empresas viables. Y cuando, bueno, y ya que has salido, creo que una de las cuestiones en la que nos debemos apoyar para ello es tratar de conseguir, de una manera razonable, sin saltos, sin juego de trampolín, sin red, sin juegos peligrosos, tratar de introducir los elementos de pedagogía y de transparencia en el funcionamiento del mercado financiero. Me explicaré. Yo parto de un supuesto. La situación que normalmente se juzga por algunos intelectuales y académicos es la búsqueda de responsabilidades de la situación, y normalmente se le atribuye al sector financiero pues el hecho de que haya promovido, además de productos digamos comprimidos de financiación que han dado lugar a toda esta serie de riesgos, se les acusa de haber amanerado, digamos, al sector real de la economía, empresas y particulares, en que le han ofrecido, para comprar un piso de 100, le han ofrecido 120, es decir, todo esto que es coloquial y lo hemos oído todos, pues bueno, pues será cierto. Pero de todas formas, yo creo que no debemos partir de este maniqueísmo de buenos y malos, ni para el sector financiero ni para ningún otro, porque el hecho es que en un marco de este tipo tan interaccionado e incluso interaccionado globalmente, los sectores, las empresas, los profesionales actúan en función de los datos que manejan. Y no se le puede acusar al particular ni a la empresa de haberse sobreapalancado a priori, no se le puede acusar por el hecho de que ha tenido mucha liquidez disponible y como que la ha tenido no se le puede acusar de ello, porque podía utilizarla, la tenía a mano y le servía para crecer y le servía para desarrollarse. Si se ha equivocado en el proyecto en el que se ha desarrollado, eso es otro tema, pero en haber utilizado un crédito que le permitía un salto de crecimiento, lo hemos hecho todas las empresas y no se puede acusar de ello. Tampoco se puede acusar al sector financiero de haber suministrado flujo al cuerpo de la economía, porque
el flujo existía, se había creado con unas normas en unos sitios o en otros, pero el flujo existía y un profesional no puede coger y decir me voy a mantener en una posición restrictiva cuando competitivamente la manera de posicionarse era utilizar este flujo abundante existente. O sea, no partamos, pueden haber habido errores individuales de sector, pero lo que no se puede es querer juzgar prescindiendo del marco en el que las decisiones se tomaban. Por tanto, partamos de una idea. Hemos tenido una situación de flujos financieros extraordinaria, probablemente ha acabado perjudicando finalmente a este golpe, ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas. Y algún día, con más tiempo y más perspectiva, podremos hacer balance. Segundo aspecto, esto ha cambiado. La situación financiera que hemos tenido durante estos años no se va a poder mantener. Consiguientemente, determinadas actividades con los niveles de capitalización de recursos propios que tenían para emprender las operaciones no van a continuar teniendo esta misma proporción. Con el mismo equity no se va a poder hacer el mismo nivel, volumen de operaciones. Esto ha cambiado y, consiguientemente, estamos ya instalados y vamos a encontrarnos en una situación en la que cosas que se podían financiar no se van a poder financiar. Y esto es necesario que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Además de que hay diversos factores que lo justifican y no voy a perder mucho tiempo, porque estoy seguro que esto se ha hablado ya ampliamente estos días que lleváis. Primero, porque hay un apalancamiento global excesivo. A nivel de particulares y empresas, el endeudamiento necesita ser reducido del mismo modo que necesita reducirlo el sector. Hay un mayor grado de morosidad y, consiguientemente, esto tiene un efecto, primero, a una cierta contracción defensiva del sector financiero, por un lado, y por el otro, un incremento de los spreads para cubrir el mayor riesgo que existe y, por tanto, las empresas no pueden aspirar a tener el mismo nivel de servicio de deuda que han podido tener en estos años extraordinarios. Es a partir de esta consideración que digo, todo esto nos conduciría a decir no se puede acusar al sistema financiero de no dar dinero como si fuera una decisión perversa de origen voluntario, es decir, no queremos dar porque les hemos dado demasiado y ahora no les vamos a dar. En definitiva, yo creo que todos los responsables financieros que por esta tribuna han pasado habrán dicho que donde se ganan la vida, es decir, las ventas para su negocio son conceder crédito. Consiguientemente, no existe esta perversidad en el ADN del sistema. Lo que sí hay en este momento es una situación en la que creo también que particulares y empresas tienen derecho a un cierto cambio. No el hecho de que den más de lo que deben dar y lo que pueden dar. La primera obligación de una entidad financiera y del sistema en su conjunto es defender su integridad para defender el sistema y para defender también a los depositantes. Hemos llegado a la conclusión, todos, en el nivel mundial, hemos llegado a la conclusión que los depósitos no corren peligro. Este fue el gran avance de las decisiones precipitadas y luego en muchos casos no cumplidas de los primeros momentos post-Lehman Brothers. Pero este fue el elemento positivo que quedó. Exactamente las medidas nadie las entendía, pero sí que entendía una cosa a la gente. Estos no van a dejar caer el sistema y los depósitos están seguros. Incluso cuando una caja colapsó, no hubo ni colas en esta caja. Es decir, por tanto, hemos creído, y esto es muy importante, hemos creído que el sistema da respuesta siempre a los depósitos. Esto, además, hay que continuar manteniéndolo. Bien, dicho todo esto, que es lo que debo decir en favor del sector financiero, el siguiente paso es decir, no encuentro bien que las empresas no sepan qué condiciones deben reunir para tener acceso al crédito y dónde pueden ir a buscarlo. En este momento, el problema es de incertidumbre en la economía real respecto a las condiciones de acceso al crédito, a las condiciones que en algunos casos se podrían adoptar para tener realmente los niveles de solvencia, los niveles de respuesta que lógicamente cualquier entidad debe exigir para conceder un crédito, que es ser capaz de recuperarlo. Por tanto, en ese sentido, yo creo que en los primeros tiempos de desconcierto es normal que no esté esto todavía pautado e incluso el funcionamiento, no sé si lo aceptarían esto,
los responsables financieros, los responsables de entidades. Incluso en los primeros tiempos, el cambio del paradigma del riesgo puede no tener entrenado a sus propias organizaciones. La respuesta que se tiene que dar desde una red en respecto a esta nueva situación es distinta que la que había. Y, consiguientemente, todo esto hay que entrenarlo. Y también el cliente viene poco preparado, ha venido, lógicamente, poco preparado por épocas en las que casi no tenía que hacer previsiones ni presentar balances para obtener crédito. Y esto hay también que enseñarlo, aprenderlo, asumirlo. Es decir, este es, para mí, la idea de hacer una pedagogía respecto al demandante del crédito para que se adapte a las condiciones objetivas del nuevo paradigma del riesgo, primera cuestión, y segunda cuestión, transparencia en las entidades, que todo el mundo dice, sí, el crédito, no hay demanda solvente, el crédito. Hay una cierta confusión. Es necesario hacer un ejercicio combinado de pedagogía y de transparencia para que esta situación se normalice. Esta sería, digamos, de alguna manera la aportación que creo que hay que hacer, más allá de salir del juego de buenos y malos. Las entidades deben dar cuestiones de este tipo que no hace falta. Las entidades que pueden dar, darán. Las entidades que encuentren ya el sistema de gestionarse a sí mismas en ese sentido y estén suficientemente fuertes, lo harán. Y las que necesiten ayuda, con todo lo que estamos oyendo, en algún momento la tendrán. Pero, en todo caso, en la relación del mercado entre el demandante del crédito y el concedente del crédito debe introducirse en un lado y en otro una mayor pedagogía y una transparencia. El segundo aspecto de preocupación es la reforma del mercado laboral. No voy a extenderme mucho en este punto. Sí que quisiera decir que la reforma del mercado laboral la consideramos imprescindible. La consideramos imprescindible sin maniqueísmos. O sea, aquí, en las primeras palabras que se oyen en relación a esto, se atribuye a los sectores empresariales y a las organizaciones, y ciertamente algunas no se han proyectado muy bien en estas ideas, que cuando los empresarios hablan de reforma del mercado laboral están hablando de la reducción del coste del despido o de la supresión del coste del despido. Estos clichés y etiquetas no ayudan, como no ayudan la atribución a los sindicatos de que lo único que tratan de defender es a los que tienen un puesto de trabajo fijo, no se preocupan de la dualidad del mercado. Con esta atribución también de posiciones previas no ayudamos al tema. Pero también creo que no se están dando unas circunstancias muy fáciles para que los actores, las empresas o los sectores empresariales y sociales por sí mismos vayan a modificar la situación para los objetivos que debemos perseguir. Una mayor competitividad de nuestro sistema económico, un avance en la preocupante desocupación, o sea, un avance en la ocupación y sin renunciar en ningún caso a los valores que han caracterizado el sistema europeo de relación social del estado de bienestar. No son incompatibles estos conceptos. Hay ideas y proyectos y ideas hechas desde posiciones de expertos no imputables de intereses empresariales o intereses sindicales, que salen ideas que permitirían, en un entendimiento global, emprender una reforma. Esto va a necesitar de un mayor compromiso de los estamentos políticos, porque por sí solos esto va a ir demasiado lento. En fin, no me extenderé en este punto porque sería demasiado largo. En todo caso, un tercer punto que a nosotros nos parece esencial. La utilización, y ahí sí que me meto en mi terreno, claro, la promoción de infraestructuras, bueno, pero no exactamente del mismo modo que otros se meten en este terreno. La promoción de infraestructuras como generador de actividad, la colaboración público-privada. La colaboración público-privada no la entiendo exactamente del siguiente modo. El Gobierno tiene que poner 30.000 millones, 20, 40 o 5.000 millones para poner en marcha infraestructuras. Porque la siguiente parte de la pregunta es, ¿y esto de dónde va a salir? O sea, esto ya sabemos cómo funciona el haber, pero ¿y el debe? Es decir, si ya sabemos cómo funciona el pasivo, pero ¿y el activo? Es decir, ¿de dónde va a salir esto? Por tanto, la participación público-privada hecha de este modo no es exactamente un tema resuelto solo con una petición de volumen de obra pública. La promoción de infraestructuras como generador de actividad tiene que partir de ideas un poco más sofisticadas. Tiene que partir de la idea de cómo
se va a financiar en última instancia quién paga las infraestructuras. Quién paga las infraestructuras y aceptar globalmente que esta es una situación en la que debemos llevar a unas infraestructuras de más cercanía al concepto de pago por uso. De pago por uso como está en Francia, como está en Italia, como está instalándose ya en este momento en Alemania y como dentro de muy pocos meses veremos instalar masivamente en Estados Unidos, que nunca han pagado las autopistas. Es decir, este es un cambio en que también es, en cierto modo, una reforma estructural, que requiere de un sistema armónico, un sistema homogéneo para toda Europa, si es posible, pero en todo caso para España, un sistema homogéneo que la gente entienda que hay algunas infraestructuras, algunas vías de gran capacidad que van a ser de pago si tienen una finalidad de cubrir largos recorridos con vías de gran capacidad y con unos determinados niveles de velocidad. ¿Por qué hay que llevar a cabo esto? Porque hoy en España nos encontramos con un sistema de participación público-privada en las vías de gran capacidad de autopistas. Nos encontramos en una situación. Para construirlas a cargo del presupuesto no hay recursos, y los recursos que se están generando a partir del déficit, de un déficit mayor del deseado, van a ser dedicadas a otras necesidades de mayor carácter social. Y, por tanto, no van a salir los fondos de estos presupuestos a corto plazo para promover esta salida de infraestructuras. Diré de paso, que lo he dicho en algunas ocasiones en este mismo local, en las reuniones de ASETA que hacemos todos los años del sector de las autopistas y el sector público, tampoco no vale el peaje en sombra. Usted me lo hace y yo se lo iré pagando a medida que vayan pasando los coches. Esto es cargar los presupuestos del siguiente año, del otro, y llega un momento que llega un ministro, abre el presupuesto y dice, tengo tanto, pero exactamente lo mismo que tengo de presupuesto, lo tengo de deuda de lo que me viene de años anteriores. No es la solución. Por tanto, hemos de tratar de encontrar un sistema homogéneo, armónico, comprensible, progresivo, asumible por la sociedad, en la que esté dispuesta a pagar por el uso de las infraestructuras. Porque entonces no sucede eso que decía que sucede ahora. Gratis no se pueden hacer porque no hay dinero, y de peaje no las admite nadie si no hay un sistema armónico que se entienda que yo voy a pagar, pero porque veo que todo el mundo, por un mismo servicio, en todo el territorio paga lo mismo. Mientras el sistema sea inarmónico, el sistema va a tener muchas rigideces de admisión. Por tanto, esta es una historia importante. En Francia, que están ya poniendo en marcha el sistema Euroviñet, que se aprobó como una directiva europea del 2006 y que prevé que en el 2011 todas las vías de gran capacidad de la Unión Europea van a ser de pago por los camiones, y progresivamente esto se acabará instalando para todo tipo de vehículos, por definir el costo, por definir la extensión de la red, es decir, qué red, la más importante, solo la transnacional, o bien todas las vías de gran capacidad, aunque resulten de comunicaciones más domésticas. Esto es algo a determinar, pero que el sistema tiene que avanzar hacia aquí es una evidencia total. Y hay una fórmula que explico porque es un hecho real. Nosotros tenemos la mitad de nuestros kilómetros de autopista en Abertis, los tenemos en Francia. Y en Francia, el gobierno francés ha puesto en marcha una iniciativa que se llama el plan de relance, el plan de impulso, que ha pedido a todas las concesionarias de autopistas, que son bastantes porque toda Francia son autopistas de peaje, ha pedido que digan cuánto estarían dispuestos a invertir alrededor de su red, inversiones para la concesión no rentables, pero sí para el territorio y sí en la calidad del servicio, cuánto estarían dispuestos a invertir en inversiones que no son obligatorias hacer para obtener un año más de concesión. Un año más de concesión quiere decir que si una concesión terminaba en el 2035, es en el 2036, o sería en el 2036. Si en el 28, en el 29. Por un año más de concesión, solo un año, ¿cuánto estarían dispuestos a invertir? ¿Y cuáles son los proyectos a los que dedicarían esta inversión? Proyectos de obra pública, proyectos que quedan en el territorio, en el patrimonio del Estado. Y bueno,
el cálculo aproximado de que podría generar esta medida simple, pero de instalación inmediata. No hace falta hacer estudios de impacto ambiental, ni hace falta hacer concursos. Solo con esta medida se podrían movilizar con rapidez en Francia más de 1.000 millones de euros. Es decir, esto son medidas de colaboración público-privada que pueden estudiarse y adaptarse a la realidad en cada país, pero y evidentemente también aquí. Pero este es el concepto de participación público-privada, porque apelar a la participación público-privada en el sentido el de Estado pone dinero y los privados cobran y construyen, este es un sistema que está bastante bien en principio, pero solamente falta el capitalista. Es decir, falta el dinero para hacerlo. Entonces, si falta el capitalista, no tenemos negocio. Voy a ir más deprisa. Y el otro punto es que debemos centrar y preocuparnos. En este momento, todo el mundo estamos de acuerdo en que es necesario recurrir al déficit público. Lo hacen todos los países. Si hemos tenido épocas de bonanza en donde tenemos un legado, diríamos, de superávits y de tranquilidad, hoy es el momento de los déficits para resistir, para superar la situación. Pero también es el momento de preocuparnos de cuál es la hoja de ruta para volver al rigor presupuestario. Salirse del Maastricht del 3% en los presupuestos públicos, esto lo van a hacer todos los países. Algunos países se irán al 5, al 6, otros se irán o nos iremos cerca del 10, en el 2010 o en el 2011. Pero hay que tener un plan para volver otra vez al rigor presupuestario. Porque si no tenemos un plan para volver al rigor presupuestario con medidas traumáticas, impuestos directos, indirectos o recorte brutal del gasto, etcétera, sería mucho más traumático. Consiguientemente, hay que tener muy presente en lo que hagamos de no dejar instalados déficits estructurales para tenerlos instalados en el futuro irreversiblemente. Es decir, la planificación del regreso al rigor presupuestario es esencial para no perder el tren de Europa. Un día Europa, y esto algunas veces lo ha dicho el ministro Almunia, el comisario Almunia, que Europa va a tener que volver otra vez al rigor presupuestario, con el 3 de Maastricht o con el 5 de donde sea, pero deberá volver al rigor presupuestario, porque no es posible mantener una unidad monetaria, política monetaria única, Banco Central Europeo único. No es posible, ya es difícil tener esto sin tener políticas fiscales armonizadas e incluso no avanzar hacia una mayor unión política, y ya es complicado, pero si encima el rigor presupuestario no se puede mantener ni tan solo una política monetaria coherente y única. Por tanto, es un tema en el que ahora se habla todavía poco, pero es un tema en el que tendremos que pensar. Bueno, con esto he puesto en valor los elementos que entendemos más importantes desde la acción política. No nos olvidamos de problemas como ciertas modificaciones necesarias, seguramente progresivas, en el sector educativo, en la universidad, en las administraciones públicas. Todo esto es verdad, pero de todas formas es cuestión de tomar las cosas en dosis adecuadas. No se puede abordar todo el tiempo. Para nosotros lo más urgente es esto que hemos dicho hasta ahora desde la acción política. Desde las empresas tienen, y también debe formar parte de la hoja de ruta de lo público, tienen que preocuparse por una mayor competitividad. Hoy competitividad en un mundo global es dimensión o especialización o las dos cosas. En todo caso, la excelencia, la calidad, la competitividad viene de la calidad. No vendrá nunca a largo plazo de un costo obtenido a base de costos marginales, de situaciones de desigualdades sociales entre países. Esto dura un tiempo. En todo caso, la excelencia es importante tenerla instalada y utilizar los mejores costes posibles en cada momento, pero tener planes de excelencia en cualquier situación. Y la dimensión o la especialización o las dos cosas son elementos esenciales para la competitividad. Y también para la sostenibilidad. Y en la sostenibilidad, evidentemente, también determino que las cosas hechas con ventajas específicas en momentos determinados que en algunos países sobra mano de obra barata, y captar esta mano de obra barata en su sitio o aquí y pensar que esto es sostenible a largo plazo, no. Las situaciones cambian y tendrán que buscar nuevos
nuevos nichos, diríamos, de marginalidad en el empleo, pero esto al final no es lo que va a producir en última instancia la excelencia. La dimensión proviene en muchos de nuestros casos de sectores industriales e incluso de servicios e incluso de innovación, proviene de la disponibilidad a unirse, a unir esfuerzos con complementarios. Hay que instalar una cultura y facilitarlo con medidas fiscales adecuadas, facilitar el redimensionamiento de una demografía empresarial excesivamente atomizada. Y esto depende en buena parte de la voluntad de los empresarios. No todo es problema de los políticos. Los proyectos de este momento, los proyectos que pueden resistir mejor, son aquellos proyectos que tienen base industrial. Y cuando estoy diciendo industrial no me estoy refiriendo exclusivamente a industria transformadora, segundo sector. Me estoy refiriendo a quien desde los servicios o desde el sector estrictamente y literalmente industrial está construyendo el futuro con un proyecto basado en su saber hacer. Ha pasado el momento de los proyectos financieros, aquello que se hacía sin que sepamos demasiado, entendamos demasiado lo que vamos a hacer, lo podemos hacer porque nos lo financian. Este momento ha pasado. Ahora los proyectos que tienen posibilidades son los proyectos que van a tener base industrial. No es momento tampoco para los proyectos a corto plazo. Los proyectos y esto es, por ejemplo, el sufrimiento extremo que en este momento tienen las empresas de private equity o los hedge funds. Aquellas operaciones hechas para tomar una empresa, rehabilitarla un poco a 3 o 4 años y venderla. Es decir, el proyecto empresarial como existencia, no digo que no tenga alguna oportunidad todavía, pero no es el momento de estos proyectos a corto plazo. Y cuando digo proyecto empresarial como existencia, es decir, compro una empresa para venderla. Esto, en este momento, es un riesgo excesivo a los costos financieros y a los spreads que nos estamos moviendo. Los proyectos que tienen posibilidades son estos proyectos que se ven a medio y largo plazo. Es decir, que alguien sabe hacia dónde va y está basándolo en donde tiene unos metros de ventaja sobre el resto de la sociedad y sobre sus competidores. Esto yo creo que son los proyectos que pueden ayudar a la recuperación desde las empresas. Por otra parte, las empresas que están y que siguen funcionando y siguen creyendo, evidentemente no pueden en este momento tampoco utilizar ni las grandes ni las pequeñas, no pueden porque no lo hay, pero tampoco porque no es momento utilizar el crédito a mansalva. No es el momento, es el momento de consolidar lo que se tiene, mejorar los procesos del propio funcionamiento, consolidar sus mercados, explorar los mercados y esperar que seguramente en unos meses, no tengo la bola de cuántos, pero en unos meses esta mejora, esta consolidación va a producir una catarsis, una reconversión a lo mejor dentro de de la propia compañía para poder volver a dar, después de esta etapa, de este escalón, volver al siguiente paso de crecimiento. Este es el plan nuestro en Abertis. Es la oportunidad para los proyectos sólidos y comprometidos, y cuando aquí digo comprometidos, quiero decir aquellos en los que están trabajando en la empresa, desde la dirección, desde el accionariado, desde los ejecutivos y desde los trabajadores, aquellos proyectos en los que se es capaz de comprometer al equipo. Comprometer al equipo en la seguridad del equipo debe tener de que también hay una solidaridad desde la dirección hacia el colectivo empleado. Es decir, comprometerse y comprometer. Esta es, desde luego, las empresas que van a tener una mayor oportunidad de continuar. Tener proyecto es fundamental. Si no se tiene proyecto, no hay manera de comprometer a nadie ni comprometerse con nadie. Pero donde existe esta base, hay que hacer un ejercicio de compromiso. Y este ejercicio de compromiso debe ser explícito. Debe ser, muchas veces le he preguntado a algún empresario de los que circulan alrededor del ciclo de economía: ¿tú quieres seguir? Sí. ¿Vas a continuar pasando esta etapa dura? Estás en situación. Hemos estado 15 años haciendo crecer el beneficio. Muchas empresas. ¿Estamos preparados para tener 2 años
de descenso del beneficio o incluso de pérdidas? Pocas empresas se han mentalizado a ello, porque se han creído que el ciclo era una rampa. Se han creído que el ciclo era crecer más o crecer menos. Y no es una rampa. Cuando empieza una compañía, sabe que tiene 1 o 2 años o 3 en los que no va a haber beneficios. Yo recuerdo en económicas, en la vertiente más empresarial, había una asignatura que era el cálculo del capital necesario para hacer una compañía. Este cálculo del capital necesario se ha perdido, este concepto. O sea, esta asignatura ya no sé si ni la dan, se ha olvidado. ¿Por qué? Porque se financiaba todo. O sea, con muy poco capital se podía hacer. Muy bien. ¿Pero por qué se necesitaba un capital para lanzar una compañía? ¿Para comprar las primeras cosas? No solo. También para resistir los periodos de ramp-up, el periodo de lanzamiento inicial en donde no habría beneficios. El ciclo marca que hay momentos en la vida posterior de las empresas en las que también hay que plantearse esta cuestión. Hay momentos en los que habrá que hacer una recomposición, o el mercado se está recomponiendo, o los consumos descienden de una manera brusca, como ahora ha sucedido, y que hay que volver a poner en pie esta mentalidad. Haré un comentario posterior sobre esto. Y, desde luego, todo ello va alineado por la apuesta por el talento. Hay compañías que han llegado donde han llegado, lejos o cerca, en base a un talento, en base a que han captado un talento, a que lo tienen, y para ahora sobrevivir en un periodo de dificultades, creen que pueden desprenderse de este talento y luego ya lo volverán a captar cuando vengan otra vez tiempos mejores. Esto algunos empresarios lo saben, otros no lo tienen en cuenta. Esto no es así. Es decir, aquellos que destruyan su talento esencial les va a costar muchísimo volver a recomponerlo. Y como conclusiones diría, debemos reforzar ciertas actitudes. Es una conclusión, por tanto, en buena parte ya dicho, más exigencia y compromiso, pero también con la clase política. Es decir, compromiso con la clase política, porque hay que trabajar juntos a todo esto. La clase política y dirigencia económica en conjunto han de trabajar juntos. Nivel de consenso, buscarlo, apretar para que se produzca, para afrontar ciertas reformas. Compromiso con la clase política quiere decir no solo quejarse, pero desde luego exigir. Desde luego exigir. Desde los estamentos empresariales se es muy contemplativo. Durante mucho tiempo la piscina era de agua tibia y se nadaba bien. Es un momento de exigir, pero al mismo tiempo comprometerse. No vale decir no nos entendemos con esta gente y una crítica general al sistema y a la clase política. Es un momento de exigencia, pero también de compromiso con la clase dirigente, porque a fin de cuentas tenemos que funcionar con una hoja de ruta común y cada uno luego espabilarse en lo suyo. Hay que estar dispuesto en esta negociación global, que formal o informalmente, y a lo mejor nadie la emprende, desgraciadamente, pero hay que estar dispuestos a compartir sacrificios para mejorar la competitividad. En relación a Europa, hay una gran tentación, y en parte también marcada, y está escrito en algunos sitios algunas razones, hay algunas cuestiones de un cierto abandono del concepto de Europa. Incluso dudas sobre si con Europa vamos a salir bien, dudas incluso sobre si somos país periférico y a fin de cuentas Europa solo se preocupa de Alemania. Cosas de estas que se dicen, yo no coincido con ellas, pero algunas cosas, serán siempre algo ciertas, pero no son la clave. Hemos de apostar todos para más Europa, no por menos Europa. Sin Europa se corren graves riesgos. Y, evidentemente, Europa quiere decir disciplina europea a la que hay que dar fuerza para poderla imponer. Porque, si no, no es posible, lo he dicho antes, mantener un mercado que funcione como un mercado ni monetario, por supuesto, pero también habría que avanzar en lo político. Esta idea de, como somos periféricos no nos interesa demasiado esto, o como que no queremos tener riesgos de otros, vamos a asumir solamente nuestros riesgos y adoptamos posiciones nacionalistas, todo esto nos va a perjudicar. Y fuera de Europa hace mucho frío. Pero quiero decir que España ha hecho el gran salto en el momento en que se ha sumado a las normas europeas, que en algunos casos van mejor y en otros van peor, pero en todo caso necesitamos más Europa.
y necesitamos creer en nosotros mismos. Lo que he dicho antes, y esta sería mi frase de conclusión, hemos de tener todos, pero especialmente en el sector empresarial, pero es igual, en el sector de las familias, en el sector de todos aquellos que tenemos que tomar decisiones, hemos de mantener más bien un espíritu de volver a empezar en estas dificultades, que es lo que hay que hacer cuando hay un cambio de ciclo en la economía, por encima del de resistir. Aquel que quiere resistir normalmente recorta determinadas cosas que acaba podando el árbol más allá de lo que el árbol le permite luego volverse a relanzar. Podar en el sentido de racionalizar, pero hay que hacerlo. Pero cuidado con el podar, porque algunas de estas empresas que llevan rápidamente a la reconducción del resultado a corto, siendo posible que quizá puedan recapitalizarse sin hacer un recorte tan brutal de su propio talento, estas empresas, cuando están tratando de resistir, lo que empiezan es a sentar las bases para desaparecer. Por tanto, es necesario tener este espíritu de cuánto necesito para resistir, no para resistir, para volver a empezar, como si volviera a empezar, para lanzar nuevamente a la compañía. Esta es la idea que yo recomiendo, y aquí estoy haciendo una exposición desde una perspectiva empresarial, no cargando todo el muerto solamente al sector público, que también algo de ello hay, pero es tratar de introducir este tipo de conceptos que me parece esencial. Ya estoy. No sé exactamente cuánto tiempo me he cargado. Vamos a ver. Pasamos al turno de preguntas. Como establece la tradición, hable el turno Ángel Gómez Escorial, Banca 15, Carta Confidencial. Prefiero hacer yo la presentación. Sí, buenos días. Yo ya no lo repito porque lo dicho es mi procedencia. No, dos ideas. Una, si efectivamente el rescate del sistema financiero es de menor costo, dado que la situación es mejor en comparación con otros países, incluso europeos, no sé si la traslación de esos fondos a las infraestructuras en un país como España, que evidentemente todavía es deficitario, podría ser una idea. Evidentemente es muy difícil cuantificarlo porque en principio no vamos a saber cuánto va a costar el rescate. Otro aspecto interesante que yo le he escuchado a usted ha sido el homologar el pago, homologar las condiciones, digamos, de uso de las vías. Ahí yo creo que se puede tropezar con algún problema incluso sociológico, que puede ser el acostumbrarse, como pueden estar los alemanes, a no pagar, incluso los españoles que nos hemos acostumbrado a no pagar en las autovías, que algunas son malas y otras no son tan malas. Yo creo que el tema está ahí. En cualquiera de los casos, parece que el llevar fondos a las infraestructuras que producen mano de obra parece aconsejable, ¿no? Es una idea. Digamos, identifico dos cuestiones. Una, si el rescate no puedo analizar este juego de alternativas. No puedo porque no tengo todos los elementos para hacerlo, pero también no puedo porque no. Yo la idea de que las infraestructuras no deberían en este momento consumir recursos públicos, o al menos algunas de ellas, o sea, no estoy diciendo que infraestructuras hospitalarias o sea, sanitarias o de justicia o tal puedan hacerse con fondos privados, que también se hacen, pero entonces es igual, es un pago aplazado. Pero lo que entiendo es que son las infraestructuras de uso masivo de la ciudadanía normal, digamos. Entiendo que la idea de llevar a la homogeneidad, a esta armonización del sistema, es bueno per se. O sea, es decir, aun cuando no necesitáramos en este momento los fondos para otras cosas, no debiéramos emplearlos en esto. Entiendo, mirando hacia el futuro. Y me ha parecido muy bien en la segunda parte de la cuestión el tema de los alemanes. Los alemanes nunca han pagado por las grandes autobahn, por sus grandes autopistas.
en este momento están empezando a pagar por las grandes autopistas, de una manera armónica, con un sistema muy avanzado tecnológicamente, al igual que en Austria o al igual que se ha instalado en Canadá e incluso en los países escandinavos e incluso en Chile, con sistemas, digamos, de peaje dinámico, que pasas por un sitio, cazan al vuelo el dato, te recibes el cargo después, es decir, con sistemas que no entorpecen el funcionamiento de la movilidad. Eso es necesario y aportaré un dato. En Estados Unidos, ya en la etapa anterior, en la etapa Bush, la secretaria de Estado de Transporte federal decía: estamos destinando al mantenimiento de nuestra red, de nuestros big elephants, a nuestras grandes autopistas, le estamos destinando un 60% de lo que exige invertir en ellas nuestros estándares de seguridad. Es decir, el problema de los últimos decenios en materia de infraestructuras viarias y también otras no viarias de transporte es que la eclosión de la movilidad ha sido de tal magnitud, de bienes y de personas, ha sido de tal magnitud que las vías se han ido creando nuevas vías, muchas nuevas vías en algunos casos, en otras no tantos, que luego hay que mantener, que luego hay que volver a... Y esa historia de mantener y construir nuevas, porque la movilidad genera a su vez nuevas necesidades, produce al final el colapso presupuestario, a menos que estamos dispuestos a pagar más desde la perspectiva contribuyente. En definitiva, las infraestructuras no son gratuitas. Las paga, si son públicas, las paga o el contribuyente o las paga el usuario. No existe otra alternativa. Realmente, el conducir esto hacia el usuario es una decisión, llamémosle, mundial. Europa con la Euroviñet. Esto que he comentado, en Francia están ya lanzando la Euroviñet para instalarlo cuando estaba previsto en el 2011 y que es pasado mañana, el 2011. Hay que instalar esto y hay que instalar los sistemas de tecnología para hacerlo. Francia está en el concurso en este momento para hacerlo. Alemania ya lo tiene hecho en buena parte. En Estados Unidos están buscando no exactamente qué hacer, sino cómo hacer, porque no tienen la estructura jurídica montada para el sistema de concesiones para hacer esto suficientemente entrenada. Esta es diría yo, una decisión mundial. La podemos tomar ahora, que me parece un buen momento para no estresar los recursos financieros públicos escasos, o lo haremos más adelante. Es igual, pero me parece que es una decisión imparable, y Alemania, que me lo ha citado, es un ejemplo claro de ello. Patricia, levanta la mano. Sí, hola. Patricia de Arce, de la agencia EFE. Hablaba usted de reconducir del déficit de aquí a unos años, pero sin subida de impuestos. ¿Cuál cree usted que debe ser la política para conseguirlo? Y, por otra parte, como presidente del Círculo, ¿cómo ve el acuerdo al que se va a llegar del diálogo social? Que, bueno, ya tenemos todos un poco claro cómo va a ser, si no cree que va a ser un poco de mínimos. Sí, seguimos así, ¿no? Vamos a ver. La reconducción, yo creo que el Gobierno, y no voy a contribuir yo ahora a ir repitiendo lo que han dicho, no quiero equivocarme e introducir confusión. El Gobierno habla de que el 2009 más o menos ya vemos dónde vamos a estar, 9% me parece que se dice. En el 2010 esto no va a bajar demasiado, se va a mantener, aunque no sabe exactamente cómo, pero sí como tendencia se va a mantener un déficit parecido a esto. En el 2011 nos iremos acercando, digamos, a lo que era anterior, lo que provenía de Maastricht. Veremos a ver qué hace Europa en su conjunto, que esto es muy importante. Nos iremos acercando, acercándonos al 3, y en el 2012 estaremos en las líneas normales anteriores. Este sería el cuadro, digamos, que se pinta sin entrar en un punto por ciento arriba, un punto por ciento abajo. Bueno, el decir cómo se va a producir la reconducción, evidentemente depende un poco de cómo se produzca o de cuán recurrente sea la utilización del gasto público, cuán recurrente sea. Todos los países están utilizando en este momento recursos públicos procedentes del déficit para, en la mayor parte de los casos, atender directa o indirectamente a necesidades de reactivación de la actividad.
normalmente por la vía de la demanda. No, normalmente por la vía de la oferta. O sea, es decir, si según lo que se haga, si se promueve en obra pública y tal, pues está ofreciendo para poder promover actividad. Es decir, el tema es que las medidas se instalen, es decir, que sea necesario hacer esto todos los años. Si el gasto que se utiliza es un gasto para ser mantenido, para generar no una situación transitoria que devuelva la actividad por la vía de la competitividad, devuelva a la actividad normal, en cierto modo la reconducción al equilibrio se produce exactamente porque, desaparecida la necesidad, desaparece el gasto. Otra cosa es que consigamos promover una mayor actividad que sin mayor presión fiscal llegue a producir el mismo volumen de ingresos en la Administración. Esta es la reconducción por la vía del ingreso. Es evidente que con una reactivación de la actividad se vuelven los beneficios y los excedentes en las personas y en las empresas y, consiguientemente, aumentan los ingresos en el sector público. Es decir, que depende de lo bien que lo hagamos para devolver la actividad a unos grados interesantes, se reconduce solo. Pero hay determinadas reformas, como las que estábamos hablando en las infraestructuras, que además pueden resultar, establemente recuperadoras de equilibrio. Es decir, en la medida en que tomemos decisiones acertadas en ese sentido, también se vuelve a ello. Respecto al nivel de los pactos, no soy especialmente optimista de que los actores sociales lleguen a acuerdos suficientemente, diríamos, productivos en cuanto a mejorar el nivel de competitividad del país. Creo que es necesario un compromiso político y, si puede ser, un compromiso político consensuado y, si no, un compromiso político no consensuado. Pero se necesita un mayor compromiso, que es lo que nos conducirá, desde luego, por la vía del diálogo, nos puede conducir a reformas en las que todo el mundo gane. Sí, aquí Lara Agustina, de La Vanguardia. Quería preguntarle, ha hablado antes de catarsis en un momento de su exposición, y todo parece indicar que estamos ante una gran catarsis en el sistema financiero, que influye mucho en la vida de las empresas y del conjunto de la economía. Hay un punto que está siendo un poco discutido. El Gobierno quiere quitar el poder de veto de las comunidades autónomas para las fusiones interregionales. Desde el punto de vista de su posición liberal y en favor de la competencia, ¿qué le parece esta posible decisión del Gobierno? ¿Cree que hay que ir en esa dirección de favorecer lo que el mercado quiera o no tiene una opinión formada? No sé. No sería exacto decir que no tengo una opinión formada, pero lo que no estoy seguro que sea suficientemente competente como para ser emitida con responsabilidad en un foro como este. Yo creo que no es exclusivamente no es solo una cuestión de lógica económica o lógica de mercado o lógica de las reglas del mercado. Hay elementos jurídicos que también están jugando y que la seguridad jurídica de cualquier sistema es necesario también que sea contemplado. Por tanto, sin tener un amplio conocimiento de la combinación de las reglas económicas y las reglas jurídicas, puede resultar frívolo manifestarse en un sentido o en otro, y esto sí que no admite muchos matices que no sean poesía. Y hace un momento aquí fuera decíamos, no son buenos tiempos para la lírica. En este momento, demasiado rollete que no diga nada tampoco tiene demasiado sentido. Hola, buenos días. Soy Miguel Portilla, de ABC. Quería preguntarle sobre el negocio de las concesionarias de autopistas. ¿Cómo cree que la crisis va a afectarles este año en cuanto a volumen de negocio y en cuanto a beneficio? Hablo de las concesionarias en general y luego, si me puede detallar, también de Abertis en particular.
Bueno, no le voy a dar el guidance del presupuesto nuestro. Creo que en este momento es un tema que se puede seguir efectivamente a través de nuestras estadísticas. El primer trimestre fue francamente de un descenso del tráfico bastante importante. No son iguales en todas las autopistas y por tanto un porcentaje global ahora no me lo sé con exactitud, pero seguramente decir que el primer trimestre registró, o el primer cuatrimestre que cogió la Semana Santa de los 2 años, recogió pues seguramente descensos que rondaría el 10% de tráficos, en algunas pues un 6, un 7, en otras más. Evidentemente las autopistas tienen su dato de referencia en los tráficos. Consiguientemente, si desciende el tráfico, dado que las tarifas son las mismas que están aprobadas, pues descienden sus ingresos, los gastos son muy rígidos, el coste fijo derivado de la inversión inicial tampoco varía, consiguientemente, que tiene un impacto negativo, claro está. Pero las concesionarias de autopistas, especialmente las maduras, vienen de unos años donde el tráfico fue bastante por encima de lo que era previsible. Consiguientemente, por ejemplo, nosotros ahora decimos el tráfico del 2008 bajó sobre el del 2007, no me acuerdo exactamente, pero un 7, un 8%, y nos situó en los tráficos del 2006. Es decir, el 2008 fue peor que el 2007, pero fue como el 2006. Y en el 2006 estábamos encantados de cómo estábamos. Por tanto, quiere decir que una concesión de autopistas, y vale para todas, tendrá mejores momentos y peores. Pero como que son inversiones a 40 años, a 35 o a 50, pues atravesarán etapas donde el tráfico sea mejor de lo esperado y etapas donde sean... La ventaja del negocio de las autopistas es que cuando la actividad regrese, que hagamos bien las cosas y regrese al nivel que sea. Podemos no volver durante mucho tiempo a los tráficos de 2007, pero cuando regrese las autopistas son la alternativa que hay para circular. O sea, están allí, no van a tener, diríamos, la competencia de otras marcas. Pueden tener la competencia del tren, efectivamente, pero no. Por tanto, no es especialmente un sector donde en el funcionamiento regular deba ser preocupante. En el caso de Abertis, solo haré un apunte adicional. Para nosotros, Abertis, pues las autopistas españolas son del orden del 50% de nuestro negocio de autopistas y son aproximadamente, si no me equivoco, las autopistas españolas, pues del orden del 35% del negocio global que tenemos. Por tanto, todo en el caso nuestro de Abertis, las 5 actividades y negocios en 20 países son de un gran reequilibrio de unas cosas con otras. Sí, señor Juan Emilio Maillo, del diario El Mundo. Yo quería que me valorara como presidente del Círculo la subida de impuestos aprobada por el Gobierno el pasado viernes y sobre Abertis las multas que le ha impuesto Competencia por el tema de abuso de posición en el tema de la TDT y, ver cómo ven este asunto. Gracias. En relación a lo primero, yo creo que sí ha sido una toma de posición lo de los impuestos más o menos cantado. Es decir, los impuestos sobre elementos, diríamos, de uso tabaco o el combustible, pues más o menos, teniendo en cuenta cómo es la cosa en benchmarking en relación a otros países, pues no es muy sorprendente. Veremos un poco, no tengo exactamente el efecto y el impacto que puede tener, pero en cuanto al concepto me mostraría bastante neutral en relación a estas medidas. En cuanto al tema de competencia, evidentemente ya lo dijimos, nosotros creemos que hemos tenido una actuación correcta. Además nos importa enormemente que esto acabe quedando claro, porque nos importa, en una empresa de servicios públicos masivos como la nuestra, nos importa el elemento reputacional más allá del económico y consiguientemente creemos que se va a demostrar que hemos tenido